En el mundo de los deportes de combate, las artes marciales mixtas han emergido como una de las disciplinas más emocionantes y demandantes. El UFC es la cúspide de este deporte, el escenario donde los peleadores más valientes y habilidosos del mundo se enfrentan en el octágono. Para un peleador, llegar al UFC es un sueño hecho realidad, la culminación de años de sacrificios, sudor y en muchos casos, sangre. Pero detrás de la gloria, de los gritos de la multitud y de la promesa de fama y fortuna, se esconde una realidad que pocos conocen. La mayoría de los peleadores de UFC viven en una constante batalla, no solo dentro del octágono, sino también fuera de él, luchando por sobrevivir financieramente en un programa que parece diseñado para mantenerlos en la pobreza. Para entender realmente la profundidad de esta historia, es importante comenzar desde el principio, desde el momento en que un joven se enamora del combate. Para muchos, el camino hacia el UFC comienza en la infancia o en la adolescencia, cuando descubren su pasión por las artes marciales. Desde temprana edad, estos jóvenes atletas se sumergen en un mundo de entrenamiento riguroso, dedicando horas interminables a perfeccionar su técnica, desarrollar su fuerza y aprender a controlar sus emociones bajo presión. Mientras sus amigos disfrutan de una juventud despreocupada, ellos están en el gimnasio, aprendiendo a golpear, a resistir el dolor y a mantenerse enfocados en un objetivo que para la mayoría parece inalcanzable. El sacrificio personal es inmenso. A menudo, los aspirantes a peleadores tienen que equilibrar su entrenamiento con trabajos de medio tiempo o incluso de tiempo completo para mantenerse a sí mismos y en algunos casos, a sus familias. Muchos provienen de entornos humildes, donde el acceso a instalaciones de entrenamiento de alta calidad y a entrenadores experimentados es limitado. Pero a pesar de las dificultades, siguen adelante impulsados por la esperanza de que un día recibirán la llamada que les cambiará la vida, una invitación para pelear en el UFC. Cuando finalmente logran llegar al UFC, la realidad financiera que enfrentan es un golpe brutal. En lugar de la riqueza y el éxito que habían imaginado, se encuentran sujetos a una estructura que les ofrece muy poco por su sacrificio. Los peleadores novatos, aquellos que recién han firmado su primer contrato con la organización, reciben $12,000 por presentarse a una pelea y otros $12,000 si logran ganar. A primera vista, podría parecer una suma decente, pero en la práctica, esos $12,000 se desvanecen rápidamente. El equipo del peleador, que incluye entrenadores, manager, nutricionistas, fisioterapeutas y otros especialistas, debe ser pagado. Estos profesionales son esenciales para que el peleador esté en su mejor forma y pueda competir al más alto nivel, pero sus servicios no son baratos. Luego están los gastos de vida diarios. Un peleador de UFC no es como un trabajador promedio, su cuerpo es su herramienta de trabajo y mantenerlo en condiciones óptimas requiere una inversión considerable. La dieta, que debe ser estrictamente controlada y de alta calidad, no es barata. Los suplementos, esenciales para la recuperación y el rendimiento, también son costosos. Además, los peleadores a menudo necesitan fisioterapia regular para tratar las lesiones que son inevitables en este deporte, y estos tratamientos no siempre están cubiertos por el UFC. Todo esto sin mencionar el alquiler, la comida, el transporte y otros gastos básicos que cualquier persona necesita para sobrevivir. Para aquellos que se lesionan durante el entrenamiento o en una pelea, la situación se vuelve aún más desesperada. Aunque el UFC ofrece cierto nivel de seguro médico, este no siempre cubre todos los gastos asociados con las lesiones, especialmente si se requiere una cirugía o una rehabilitación prolongada. En muchos casos, los peleadores tienen que cubrir estos costos de su propio bolsillo, lo que puede llevarlos a la bancarrota. Y mientras están lesionados, no están peleando, lo que significa que no están ganando dinero. Esto crea un ciclo vicioso donde los peleadores se ven obligados a volver al octágono antes de estar completamente recuperados, aumentando el riesgo de sufrir lesiones más graves. A pesar de estos desafíos financieros, los peleadores deben enfrentar la dura realidad de la corta duración de sus carreras. A diferencia de otros deportes donde los atletas pueden competir durante décadas, la carrera de un peleador de MMA es brutalmente corta. El desgaste físico, las lesiones y la inevitable disminución del rendimiento con la edad limitan el tiempo que pueden pasar en la cima. Esto significa que tienen una ventana de tiempo muy limitada para ganar el suficiente dinero que les permita vivir cómodamente después de retirarse. Pero con los bajos salarios y los altos costos asociados con su profesión, la mayoría de los peleadores se encuentran luchando por ahorrar algo de dinero para el futuro. Mientras tanto, el UFC sigue generando ingresos astronómicos.
Como la organización de MMA más grande y exitosa del mundo, el UFC ha construido un imperio basado en la sangre, el sudor y las lágrimas de sus peleadores. Pero a pesar de los millones que genera cada evento, los peleadores solo reciben entre el 15% y el 20% de esos ingresos. Para poner esto en perspectiva, en deportes como la NFL o la NBA, los jugadores reciben aproximadamente el 50% de los ingresos generados por la liga. Esta disparidad en la distribución de los ingresos ha sido objeto de críticas durante años, pero el UFC ha mostrado poco interés en cambiar su modelo de negocio. Los bonos por desempeño, que se otorgan por la mejor pelea, la mejor sumisión y el mejor knockout de la noche, ofrecen una pequeña esperanza adicional de ingresos. Estos bonos de $50,000 son codiciados, pero solo un puñado de peleadores los recibe en cada evento. Y aunque $50,000 pueden parecer una suma significativa, no es suficiente para compensar los bajos salarios base, especialmente cuando se considera que estos bonos no están garantizados y dependen de la subjetiva decisión de la organización. Para los peleadores que logran alcanzar el estatus de estrella, la situación mejora un poco. Los campeones y los contendientes de alto perfil a veces pueden negociar un porcentaje de las ventas de pay-per-view, lo que puede aumentar significativamente sus ingresos. Pero incluso esto viene con sus propias complicaciones. El pago adicional solo se activa si las ventas de pay-per-view superan un umbral específico, y no todos los eventos alcanzan ese nivel. La negociación de estos contratos es un proceso complejo que no todos los peleadores están equipados para manejar, especialmente si no tienen un manager experimentado que pueda luchar por sus intereses. En años anteriores, los peleadores podían complementar sus ingresos con patrocinios personales. Esta era una fuente vital de ingresos, especialmente para aquellos que no estaban en la cima de la pirámide. Los peleadores podían negociar acuerdos con marcas locales o internacionales y usar su ropa o equipo durante las peleas, lo que les proporcionaba un ingreso adicional que a menudo superaba lo que ganaban en el octágono. Pero en 2014, todo cambió cuando el UFC firmó un contrato exclusivo con Reebok. Este acuerdo prohibió a los peleadores exhibir sus propios patrocinadores durante los eventos del UFC, eliminando una fuente crucial de ingresos. El contrato con Reebok fue ampliamente criticado por los peleadores, quienes vieron cómo sus ingresos se desplomaban de la noche a la mañana. Aunque Reebok proporcionó algún nivel de compensación, esta era muy inferior a lo que muchos peleadores ganaban con sus patrocinios personales. Para un deporte tan exigente y peligroso como las MMA, donde los peleadores arriesgan su salud y su vida cada vez que suben al octágono, la pérdida de ingresos fue un golpe devastador. A pesar de las promesas de uniformidad y profesionalismo, muchos peleadores se sintieron traicionados, atados a un sistema que parecía estar diseñado para enriquecer a la organización a expensas de quienes realmente hacen el trabajo. Y el control de los ingresos por patrocinios no se detuvo ahí. En los últimos años, el UFC ha firmado acuerdos multimillonarios con empresas como The Rock, Prime y Crypto.com. Estos acuerdos son altamente lucrativos para la organización, pero los peleadores no ven ningún beneficio de ellos. Todo el dinero generado por estos patrocinios va directamente al UFC, dejando a los atletas, una vez más, fuera de la ecuación. Esta falta de equidad ha generado un creciente descontento entre los peleadores, quienes ven cómo la organización sigue prosperando mientras ellos luchan por llegar a fin de mes. El tema de los contratos es otra área de gran controversia. Los contratos del UFC son notoriamente restrictivos y largos, con duraciones que pueden extenderse hasta 40 meses y que abarcan entre 3 y 8 peleas. Estos contratos están llenos de cláusulas que otorgan al UFC un control casi total sobre la carrera de un peleador. Por ejemplo, si un peleador se lesiona y no puede competir, el UFC tiene la opción de extender el contrato, lo que puede atrapar al atleta en una relación a largo plazo sin la posibilidad de negociar un mejor trato. Además, la cláusula de campeón permite al UFC mantener a los campeones bajo contrato indefinidamente, limitando su capacidad para explorar otras oportunidades, incluso si se convierten en los mejores del mundo. A diferencia del UFC, los peleadores no tienen la libertad de rescindir su contrato en cualquier momento. Si un peleador decide retirarse o tomar un descanso, corre el riesgo de que el UFC lo mantenga bajo contrato, evitando que firme con otra organización o busque otras oportunidades de ingresos. Y para aquellos que se atreven a hablar públicamente sobre los términos de su contrato, el riesgo es aún mayor. Las cláusulas de confidencialidad en los contratos del UFC son extremadamente estrictas, y violarlas puede llevar a acciones legales que destruyan la carrera de un peleador. Esta asimetría de poder crea un ambiente de temor y silencio entre los peleadores.
Muchos sienten que no tienen otra opción más que aceptar las condiciones impuestas por el UFC, aunque éstas sean injustas. La falta de una unión o de un sindicato que represente los intereses de los peleadores ha hecho que sea extremadamente difícil para ellos unirse y luchar por mejores condiciones. Aquellos que han intentado organizar a los peleadores han enfrentado una fuerte resistencia por parte del UFC, que ha utilizado su poder y recursos para mantener el status quo. Comparando la situación de un peleador de UFC con la de un boxeador, las diferencias son sorprendentes. En las primeras etapas de su carrera, un peleador de UFC puede parecer mejor pagado que un boxeador, ya que el boxeo es un deporte con muchas más divisiones y promotores que compiten entre sí. Pero cuando se trata de los campeones y los peleadores de alto perfil, los boxeadores suelen ganar mucho más. Esto se debe a la competencia entre promotores en el boxeo, lo que permite a los peleadores negociar contratos más favorables. En el UFC, donde la organización tiene un monopolio casi total sobre el deporte, los atletas no tienen la misma libertad ni las mismas oportunidades para negociar. Están atados a una organización que, aunque glorifica sus logros, les ofrece muy poco en términos de compensación justa. La lucha de los peleadores del UFC no se limita a sus batallas dentro del octágono. Para muchos, el verdadero combate comienza cuando se enfrentan a las realidades de su situación financiera. A pesar de ser considerados entre los mejores atletas del mundo, muchos de ellos viven al borde de la pobreza, sin ahorros y con un futuro incierto. La presión de tener que ganar cada pelea, no solo para mantener su lugar en la organización, sino también para asegurar el sustento de su familia, es inmensa. Esta presión, combinada con las lesiones y el desgaste físico, crea un ambiente de estrés constante que puede llevar a problemas de salud mental. A lo largo de los años, algunos peleadores han alzado la voz, exigiendo mejores condiciones y un reparto más justo de los ingresos. Pero el camino hacia el cambio es largo y está lleno de obstáculos. El UFC es una organización poderosa, con recursos prácticamente ilimitados y un control absoluto sobre el deporte. Los peleadores que se atreven a desafiar el sistema corren el riesgo de ser marginados o de perder sus carreras por completo. Sin embargo, el descontento sigue creciendo, y es posible que con el tiempo veamos un cambio en la forma en que el UFC trata a sus peleadores. Mientras tanto, el UFC continúa expandiéndose, llevando eventos a nuevos mercados y generando más ingresos que nunca. Pero detrás de las luces brillantes, de los gritos de la multitud y de la aparente grandeza del espectáculo, hay una verdad oscura que pocos conocen. Los peleadores del UFC, los hombres y mujeres que ponen sus cuerpos y vidas en la línea cada vez que entran al octágono, son los verdaderos héroes de esta historia. Y aunque pueden ser celebrados por su valentía y habilidad, muchos de ellos están atrapados en una lucha diaria por la supervivencia, luchando por asegurar un futuro que cada vez parece más incierto. Esta historia debe ser contada, no solo para crear conciencia sobre las injusticias que enfrentan, sino también para honrar a aquellos que, a pesar de todo, siguen adelante, enfrentando cada desafío con coraje y determinación. Estos atletas son los verdaderos guerreros de nuestro tiempo, y merecen mucho más que solo una fracción de los beneficios que generan. Sus vidas son un recordatorio de que en la búsqueda del éxito, no debemos olvidar a aquellos que hacen posibles que nuestros sueños se hagan realidad. Y si quieres indagar más en las conspiraciones de esta organización, aquí te dejo este video, donde te muestro el iceberg de conspiraciones y controversias de la UFC. Recuerda comentar, dar like, suscribirte y compartir. Hasta la próxima.